Bienvenidos a Conciencia Vial, el gusto de siempre de reencontrarnos en la pantalla de Canal 5. Hoy tenemos un programa en el que, si bien lo estamos presentando desde estudios, de aquí de donde grabamos el programa en Estudio 9, vamos a salir del estudio para hacer distintas notas que tienen que ver con seguridad vial. Ya las van a ver en instantes, pero prefiero agradecerles a todos aquellos que nos mandan mensajes durante la semana, aquellos que se contactan con nosotros por redes sociales. Así que muchísimas gracias por el apoyo permanente, no solo por lo que significa vernos el domingo o en la repetición entre semana. Es momento de comenzar el programa de hoy porque hay mucho material, no me quiero demorar más, así que bienvenidos a Conciencia Vial. Presentan este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay, Mileto, piscinas, saunas y spas. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. IUTE, la energía que nos une. Comenzamos el programa de hoy, comenzamos este recorrido de Conciencia Vial. Estamos en el Agua Design and Boutique Hotel, aquí en Punta del Este, y es un gusto encontrarnos con un madrileño, el doctor Alfonso López Cisnero. Un gusto que estés en el programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero preguntar cómo terminó un madrileño en Uruguay, cortito, porque si no, si me haces todo el periplo... Exactamente, no, me vine a estudiar medicina a la Facultad de Medicina del CLAE, y bueno, después cuando me recibí en el 2015, bueno, me trataron tan bien que decidí quedarme. ¿Y en qué actividades estás acá en Uruguay? Soy evidentemente como médico de medicina general, por ejemplo en las policlínicas de la Intendencia de Maldonado, ¿verdad? Haciendo prevención y promoción de salud en atención primaria. Después soy docente en la Facultad de Medicina donde estudié, en la parte concretamente humanismo médico, y también estoy director técnico en uno de los hogares más emblemáticos de acá de Maldonado para los adultos mayores, que es el Hogar Ginés Cairo Medina. Bueno, por ese último tema es que lo traemos, porque hoy puede que resulte un poco enojoso la temática que vamos a tratar, sobre todo para los mayores. Porque hay una edad en la que les empiezan a tomar examen, les dicen que no pueden manejar de noche, o hay un punto dramático para la vida de una persona, que es que le dicen que no puede manejar más. Y bueno, vamos a hablar de eso, aunque algunos se enojen en casa al escucharnos. ¿Qué pasa con los años? ¿Por qué empiezan a controlarnos más seguido? Ya a los 65 años ya tenemos la primer limitante en las libretas de conducir. Si una persona de 57, 58 años va a renovar la libreta, se la van a dar hasta los 65, le van a prorratear el precio, pero no se la van a dar más por 10 años, se la van a dar al límite de los 75, después si a los 70 y pico le van a hacer una prueba de conducción, que le van a mostrar, va a tener que demostrar destreza en la conducción, algo que no demuestra ningún uruguayo después de que saca la libreta a los 18 años. Es decir, y ahí va la pregunta, hice este contexto para entender hacia dónde vamos. Porque ¿qué va pasando con los años? Claro, lo primero siempre, a día de hoy, ¿verdad?, que en algún momento a lo mejor hay que revisarlo, lo que es la franja, ¿verdad?, de edad adulto mayor, ¿verdad?, o persona mayor, siempre hablamos de 65 años, de ahí para arriba, ¿verdad? Si bien a día de hoy, con el aumento de la esperanza de vida, que ya vemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, 90 años, todos conocemos personas de 100 años, ¿verdad? En el caso del hombre, la esperanza de vida es un poquito menor. Conocemos todos hoy en día gente o personas de 65 o hasta 70 años que desde el punto de vista físico, ¿verdad?, y desde el punto de vista cognitivo están bárbaros. Sí, en plena actividad. Le decís adulto mayor y hasta se ofenden, ¿no? O sea, capaz que inclusive tendríamos que empezar a revisar si no habría que subir la franja a de 70 para arriba para decir realmente persona mayor, claro. Porque hoy en día son reactivos. Vas a cualquier club deportivo y hay nadadores de 65 años que nadan más que vos y yo juntos, ¿no? Claro. O que practican tenis, etcétera. Están muy saludables. Lo que nos sucede sencillamente, es un tema lógico, hablamos del envejecimiento fisiológico, ¿no? Que si bien es algo natural que sucede, lo que siempre nosotros hablamos es que es, en definitiva, como si fuera una patología en sí misma, de que vamos envejeciendo y nuestras capacidades, tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el punto de vista físico, ¿verdad?, los reflejos, ¿verdad?, la capacidad de reacción y de respuesta, van evidentemente disminuyendo su eficiencia. Sí, el equilibrio es una cosa que también empieza a notarse en la edad, ¿no? Muchas consultas tenemos de adultos mayores justamente que vienen a consultar por los llamados mareos, que nosotros lo definimos como vértigos, que se producen cuando hacen un giro brusco, ¿verdad? Vas manejando y tenés que hacer un movimiento brusco y a lo mejor se marean y te viene un accidente, que todo tiene que ver con el tema de la artrosis a nivel de la columna cervical, claro. O de los cambios de posición, se levantan en la mañana y se marean y se nos caen. ¿Bien? Y esos vértigos, ese mareo que viene es por ese cambio de posición, por un tema de la columna, ¿bien? Y también porque al organismo ya, debido al envejecimiento, los cambios de posición que tiene que evidentemente el organismo
regularse, ¿verdad? Para transmitirle a mi cerebro de que no, mira, estás sentado, estás acostado, te estás poniendo de pie, demoran un poquito más, es decir, se lentece esa llegada de información y entonces se produce ese mareo y me caigo y claro, soy consciente, me siento mal, empezamos con, evidentemente, a estar un poco más tristes, etcétera, porque ya no me doy cuenta que no soy capaz de hacer las mismas cosas que hacía antes. Ese deterioro se va dando paulatinamente, porque, por ejemplo, la mayoría de las estadísticas que se han hecho para el frenado de un vehículo toman por lo menos, en un promedio, casi un segundo de tiempo de reacción. En una persona normal, de edad normal. Obviamente que un piloto de carrera, un piloto de rally tiene tiempos mucho más bajos y hay gente joven que tiene tiempos más bajos que eso. Pero un segundo está calculado para que uno diga, bueno, una frenada a 60 km/h, hay un segundo que son 16 metros en los que no vas a hacer nada, o 12 metros si vas a 45, que eso es lo básico. Ahora, ¿qué empieza a pasar a los 65 años? Porque ahí ya nos restringen, ya nos ven como adultos mayores. ¿Qué empieza a pasar con esos reflejos? Lo que estábamos mencionando, esos reflejos se ven evidentemente la capacidad de respuesta enlentecida, es decir, disminuida. Nos va a demorar más tiempo, ¿verdad?, en llegar a esa información a nivel cerebral y que tomemos o que llevemos a cabo la acción, ¿verdad?, la respuesta. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de hacerles entender en ese sentido, de cuando vienen, por ejemplo, a las policlínicas para hacer las renovaciones de las libretas de conducir, de que no es que los estemos en ningún momento ni infravalorando ni perjudicando al tomar la decisión de hacerles determinados estudios, hacerles evidentemente controles con oftalmólogo, con neurólogo si fuera necesario, ¿verdad?, sino hacerles entender que hay un envejecimiento, ¿verdad?, una disminución en las capacidades y en las capacidades de respuesta de nuestro organismo y que también, bueno, tenemos que tratar de que ese envejecimiento, que es obviamente progresivo, ¿verdad?, que sea lo más lentamente posible. ¿Y por qué se pasa la libreta a 5 años, por ejemplo? Uno de 65 se la van a dar después hasta los 70. Y después a los 75 le van a pedir prueba práctica. ¿Por qué se hace? Eso sencillamente, digo, lo que vemos obviamente son por temas de estadísticas, como el envejecimiento después de los 65 años, si bien es lentamente progresivo, vamos a ir viendo que esas capacidades que se van enlenteciendo, cada vez se va haciendo cada vez más notorio el deterioro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Achicamos sencillamente o acortamos los tiempos para seguir haciendo las revisiones oportunas para ver los cambios que se están produciendo. Por ejemplo, en los residenciales cada 3 meses hacemos una evaluación de las actividades básicas de la vida diaria que puede llevar a cabo un adulto mayor. Ahí estás hablando igual de gente de más de 80. No, de más de 65. ¿De más de 65 también? ¿Cada 3 meses? Sí, cada 3 meses. ¿Por qué se restringe también el manejo nocturno? En una etapa de las libretas se empiezan a decirle, bueno, usted le vamos a dar libreta, pero no puede manejar de noche. Exactamente. Eso es lo mismo, les hacemos esas recomendaciones, ¿verdad?, y si es necesario hasta una restricción de que no pueden manejar o utilizar el auto, ¿verdad?, o el vehículo en las horas nocturnas. ¿Por qué sucede? Desde el punto de vista de la visión, ya de por sí, obviamente, a medida que vamos pasando los años, yo tengo 34 y ya uso los lentes hasta para estar en consulta, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenga 65 seguro va a ser para todo. ¿Qué sucede? Después de los 65, exactamente lo mismo, que va a ir que mi visión cada vez disminuyendo. ¿Y qué pasa? Lo que es la agudeza visual, ¿verdad?, cada vez va a ser menor. Voy a precisar, evidentemente, lentes de mayor aumento, etcétera. ¿Y qué pasa en la noche? La visibilidad, evidentemente, es reducida. Y sin entrar en mucho detalle desde el punto de vista de cómo funciona el ojo ni nada por el estilo, el cambio, ¿verdad?, de cuando es de día a cuando es de noche, ¿bien?, nuestros ojos llevan a cabo a nivel de los receptores unos cambios que son bastante rápidos para, si yo estoy de día o de repente se hace de noche, ¿verdad?, poder hacer el cambio y seguir teniendo una buena agudeza visual. Ese proceso lleva más con el envejecimiento y si a eso le sumamos, evidentemente, el tema de que en la noche las luces largas, un destello, lo que sea, ¿verdad?, eso evidentemente me puede afectar a la visibilidad. Muchas de las cosas que decís son válidas para los peatones también, porque tenemos en estadísticas las franjas etarias que tienen más atropellamientos son los más chicos y los más adultos. ¿Y qué pasa allí? ¿Qué recomendación se le hace? ¿Lo mismo? Sí, o sea, con respecto al tema de los adultos y los chicos tenemos dos diferencias. Los chicos muchas veces, como ven el auto, ¿verdad?, por decirlo así, como algo, entre comillas, novedoso, normalmente el nene suele ver el auto de frente, lo recibe de frente y el traumatismo se produce frontal. En el caso de los adultos mayores, ¿verdad?, cuando están a lo mejor cruzando un paso peatonal, lo van a recibir de costado porque no le va a dar el tiempo a girar para recibirlo de frente, ¿verdad? Entonces normalmente suelen ser atropellos de lado, lo cual evidentemente conlleva, ya sabemos, fracturas de cadera, además de traumatismo de cráneo, etc. Hay allí un desfasaje de creo que llego a cruzar y no llego, es decir,
la cabeza cree que llega y el cuerpo no le da. Claro, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces que ahora se están implementando, ¿verdad?, el tema de los semáforos con el cronometraje, ¿verdad?, con la cuenta atrás famosa, ¿verdad? Sí, sí. Y también, no solamente eso, sino con los colores realmente, ¿verdad?, para poder distinguir bien en un adulto mayor que se vea realmente, ¿no?, que a veces que son muy chiquitos y nos cuesta a nosotros a veces verlo, imaginémonos a ellos. ¿Y qué sucede con el tema de las distancias? Que es otra de las grandes problemáticas, que por eso también se restringe un poco el tema de la libreta. No es lo mismo, ¿verdad?, a la hora de calcular, ¿verdad?, conscientemente, ¿verdad?, o de forma automática, la distancia, ¿bien? También lo vemos obviamente en pacientes consumidores de determinadas sustancias, pero en el caso de los adultos mayores, a la hora de evaluar cuánto me lleva, qué distancia hay, ¿verdad?, y el tiempo que me va a llevar para recorrerla, calculamos de forma un poco más lenta, por decirlo así. Claro, si hemos hablado de equilibrio y es una de las patologías que padecen las personas mayores, ¿qué pasa con las motos, no? ¿A qué edad uno debería ya no subirse en moto? El tema Todos somos distintos, pero más o menos promedio. ¿no? Digo, por lo general, a cualquier persona adulta mayor, ¿verdad?, y evidentemente es un concepto tanto personal como profesional, no le recomendaría usar una motocicleta, ¿verdad? Y con respecto al tema de las bicicletas, por ejemplo, también nos sucede exactamente lo mismo. Si son bicicletas estáticas está todo bien, pero una persona mayor de 65 años, donde ya tengamos algunos signos de alarma, por supuesto, ¿no?, de esos episodios de vértigo, o que tengamos alguna alteración en las capacidades, no es recomendable el uso de vehículos de dos ruedas. Se nos ha ido volando, ha estado muy interesante la charla, pero te quiero hacer una más, porque es el adulto en carretera. ¿A qué edad la carretera se vuelve verdaderamente peligrosa? Porque la carretera obliga a manejar a velocidades más altas. Exacto. Considero ya de entrada que la carretera siempre es peligrosa, hasta para mí, ¿no?, para todos. No. Pero cuando hablamos del adulto mayor, por supuesto, lo mismo. No es recomendable el tema de manejar el auto en ruta o en carretera a personas mayores de 65 años, aunque tengamos todas las capacidades fisiológicas normales, sin ningún tipo de patología. La idea es, vuelvo a reiterar, no es una prohibición, es no recomendable. Es decir, si podemos evitarlo e ir con un acompañante, ¿verdad?, que se pueda hacer cargo, fantástico, ¿verdad? O, como siempre se hace... Como pusiste el límite de 65, sé que el que lo está mirando en la casa va a decir, ni loco, tiene razón Alfonso. Alfonso está equivocado, con 65 no. Todos lo miramos hacia adelante. Capaz que algunos dicen, sí, con 80 tiene razón, con 90 tiene razón. No sé qué límite están poniendo ustedes, pero el doctor ha puesto 65, es un llamado de atención. Exactamente, por eso decimos la recomendación, ¿verdad? Si no, ya vamos a hablar de prohibición, ¿verdad?, más adelante, por las capacidades y por un tema de edad, por el envejecimiento fisiológico que vamos a hacer. Yo bromeaba con un amigo de la familia que era muy mayor y quería seguir teniendo libreta, y le decía, te van a hacer el examen, vas a dar una vuelta a manzana y vas a tener que renovar la libreta si seguís así. Exactamente. Te van a pedir examen examen de vuelta cada vez que des la vuelta a manzana. Pero bueno, finalmente le sacaron la libreta como ocurre. Hay una edad en la que ya no hay forma de... Claro, ahí pasa a ser ya una prohibición por el bien de la persona, además de por los demás, ¿no? Ninguno queremos que mi abuelo o mi abuela, por más de que se empecine en que quiere tener la libreta de conducir, no quiere ni que tenga un accidente él y que sufra una consecuencia o una secuela, ni que se la genere a nadie. Bien, lo vamos a tener que tener de vuelta al doctor, a ver si lo convencemos alguna vez que vaya a estudio en Montevideo, aunque quedó muy en Punta del Este, de Madrid a Punta del Este, no sé si pasó por Montevideo. Alfonso López Cisneros, un gusto haberte tenido con nosotros. Gracias aquí en Conciencia Vial. Por favor, gracias. Agradecemos a Demarco Sistemas de Almacenaje, Hotel Crystal Tower, Fabián Ciuto Intercoafer, Julio Selman con sus marcas Spencer Bryson, Camisa BV Cantoni y American Crew. Y en el tramo final del programa de hoy va a ser un gusto trasladarnos a Durazno. Desde ya le vamos agradeciendo a Ariel Medina, quien nos ayudó para tener esta entrevista con la maestra Estela Casavalle. Ella es de Durazno y ha estado desde siempre muy comprometida con la seguridad vial.
proyecto y nace inicialmente, se van a reír, pero nace de una infracción importantísima que cometen los Estados Unidos, en la ciudad de Enid, Oklahoma. De ahí pasándome 1 kilómetro, bueno, de ahí pasa a ser el detonante. Lo que después continúa con, bueno, los conflictos a la hora de la salida de los colegios, de los chicos, mis hijos, autos en doble filas, que no se respetan, y bueno, y ahí nos paramos un poco como mamá. Hasta que llega un curso que tiene que ver con formadores en tránsito, hice 2 talleres, los cuales estuvieron a cargo del ingeniero civil Lucas Fachelo, y de ahí se inicia entonces lo que es la ETI, Escuela de Tránsito Itinerante. La locura en el tránsito, la llegada de muchos ciclomotores de cilindradas y durazno se potencia en todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, bueno, terminado ese curso de formación de formadores en tránsito, presentamos un proyecto que tiene que ver con esta escuela itinerante y que va a contar con el apoyo del Fondo de Desarrollo de Población de Naciones Unidas, donde lo cual ellos apoyan, compran los insumos de la escuelita y la escuelita entonces empieza a trabajar. Teníamos ya la escuelita itinerante de tránsito. Bueno, ahora, ¿cómo empezamos a trabajar? Y esto nace allá por el año 2004. Fíjense, UNACEF todavía no había aparecido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, en contacto con el intendente en aquel momento, Benjamín Irrazábal, quien me convoca para dar los talleres. Yo ya trabajaba honorariamente desde el 2004, en el 2010 se comienza a trabajar y se realizan gestiones con autoridades de primaria, tomando en cuenta que también educación vial era un tema que entraba dentro de la currícula escolar y que tenía el apartado de formación ciudadana. ¿Y qué hacemos cuando educamos en educación en realidad, por decirlo, en tránsito? Formamos ciudadanía. Se preguntarán si quizás por ahí otro de los detonantes de todo esto tiene que ver con algún siniestro vial. Y atención, estoy diciendo siniestro, marcando justamente una diferencia entre siniestralidad y accidente. Después se los explico por qué. Pero no hubo ningún siniestro vial en lo que tiene que ver con mi familia. Sí, yo fui víctima de un siniestro vial en mi adolescencia, por allá en una Hondita 50, fíjense, ni siquiera extremaban las velocidades que se ven hoy en día, ¿no? Y de ahí, bueno, también sigue potenciando todo esto que tiene que ver con la seguridad en el tránsito, la seguridad en la ciudad, la seguridad de los chicos. Nace en el 2010 con el llamado del intendente Benjamín Irrazábal, hoy director de PP, y bueno, y de ahí empezamos las gestiones con los inspectores de primaria. Se eleva esto y se arranca a trabajar fuertemente con un potencial apoyo de las maestras. ¿Por qué? Porque muchas de las maestras también accedieron a este curso de formación, pero no sabían cómo instrumentarlo. En realidad lo que hicimos fue trabajar en una especie de un equipo multidisciplinario buscando la seguridad vial en nuestra ciudad. Se trabajó desde preescolar, aunque ustedes no lo puedan creer, yo sí. Les cuento que se puede dar en preescolar educación vial. Esta escuelita surge 2004. Arranca a trabajar fuertemente en el 2010, abarcando absolutamente todo lo que tiene que ver con escuelas suburbanas, porque los niños que aún en el interior profundo asisten a las escuelas, aunque ustedes no lo puedan creer, lo hacen a caballo. Y ellos desconocían que por trabajar justamente como instrumento de traslado, vehículo de traslado, un caballo, ellos entran en la categoría de ser peatones, por lo tanto aprenden que tienen que transitar de forma diferente. Y de ahí podemos seguir con muchas más escuelas rurales. Se trabajó potencialmente con involucrarme también en el entorno del circuito de ellos, desde las escuelas rurales de Cerrezuela, donde comenzó en sus inicios UPM a pasar con 25, 30 camiones al día, compartiendo con los chicos los caminos vecinales, porque no hablamos de carreteras, y de ahí seguimos por todas las escuelitas rurales, más las escuelas de la ciudad, más trabajar con los liceos, formación docente, educación privada, en fin, policía caminera. ¿Cómo veo a la seguridad vial y el tránsito en el Uruguay? Es difícil porque cada departamento tiene su propia idiosincrasia.
y a su vez se agregan leyes, como por ejemplo algunos digestos y decretos que ocurren, por ejemplo, en Durazno, que no están reconocidos con lo que tiene que ver con el SUSIBE. Pero creo que el tránsito, si realmente hubiera un control estricto y a su vez existiera educación desde el preescolar para que los niños aprendan y desde ahí en adelante se exigiera un curso de manejo defensivo anual, que realmente los controles sean como corresponde, que cada uno conduzca como corresponde, creo que el tránsito ya a nivel nacional. De verdad no vamos a hablar porque el tránsito es por eso, redondeando y cerrando esto respecto del nombre del proyecto que tiene que ver con el Colegio Nacional de Tránsito, era ya y ser vistos. Y hasta acá llegamos con el programa de hoy. Un gusto como siempre este encuentro con ustedes. Ya estaremos nuevamente en estudios. Hoy nos trasladamos aquí en Punta del Este saliendo de la normalidad de Conciencia Vial. Pero esperemos que ustedes nos acompañen también, no solamente hoy, sino también en la repetición y en los próximos programas. Así seguiremos haciendo juntos Conciencia Vial. Hasta entonces. Hola, bienvenidos de nuevo a la Academia de Choferes Seguros de Banco de Seguro del Estado. Clase 4. Líneas en la calle. Las líneas amarillas continuas no solo nos indican que la calle es de doble mano, además nos dicen que no debemos adelantarnos por el otro carril. Las líneas discontinuas nos indican que podemos adelantarnos por el carril de al lado, siempre y cuando se den las condiciones para hacerlo. La semana que viene es la última clase de este ciclo, no te la pierdas. Manejar bien es el mejor camino para prevenir siniestros. Presentaron este programa Empresas con Responsabilidad Vial. Automóvil Club del Uruguay. Mileto, piscinas, saunas y spas. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Yute, la energía que nos une.